A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos amigos, auditores que nos acompañan en nuestro programa literario Palabras Peligrosas? Un programa que resulta posible gracias a los auspicios de Universidad SEC, SECH, Sociedad de Escritores de Chile, y Signo Editorial. Estamos concluyendo un periodo con estas vacaciones de febrero, un febrero muy caluroso, casi al rojo vivo. Y nos disponemos a tomar una pausa hasta mediados de marzo, en que vamos a retornar en un séptimo año del programa. Estamos cumpliendo 7 años ya. Y hoy día, yo quiero invitarlos, tenemos una invitada sumamente especial. Y yo la voy a presentar y luego vamos a iniciar nuestra conversación. Ella es Catalina Infante Beovic. No sé si lo pronuncio bien, ¿no? Beovic. Un dato relevante es que ella nace en el año 1984 en Argentina, en Buenos Aires. Y es relevante porque eso significa que su familia tuvo que ir al exilio. Entonces ella nació en el extranjero, pero también nace en el seno de una familia que está dedicada a la literatura. Su padre es editor, su madre es librera, y ella ha estado toda su vida relacionada con el mundo de los libros. Creció entre libros. Es escritora, es editora y tiene un magíster en periodismo escrito. Es autora también de varios libros. Por ejemplo, el volumen de cuentos Todos somos una misma sombra, editorial Neón, en el año 2018. Y la novela La otra ciudad, del año 2014. La grieta es el título de su más reciente novela, que acaba de aparecer en el mercado nacional a través de MC, del grupo Planeta. Grieta, su último trabajo, es una profunda reflexión en torno a la maternidad y la relación madre e hija. Narra la historia de Laura, una mujer que se convierte en madre, pero como dice, la maternidad aterra. Nos ubica en una zona de romanticismo de la maternidad, sino por el contrario, deja en claro que se trata de un camino pedregoso. Además, en la ruta aparece el recuerdo de Esther, su propia madre, ya fallecida. Bueno, sobre todo eso vamos a conversar a continuación con Catalina. Catalina, ¿tú consideras que las palabras son peligrosas? Bueno, primero agradecerte esta invitación, estoy súper contenta de estar aquí, cerrando el ciclo. Las palabras son peligrosas, pueden serlo, no creo que sea como su esencia, pero lo pueden ser, claro que sí. ¿Cómo no? Eh, Producen guerras, pueden producir guerras, pueden dañar a las personas. Pero tienen también otras facultades que también transmiten amor y también protegen y también resuelven. Lo pueden todo. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu signo, Catalina? Acuario. Acuario, ¿y de qué día? Aunque estamos en la fecha de acción. Cumplí el 24 de enero, cumplí 39 Ah, años. ya. Yo soy Sí, Acuario Acuario. también, pero soy del 7. Ah, ¿en serio? Mira, sí. Igual que mi papá. Mi ¿Tu papá papá también. también? Sí, Mira, el 6 de enero, acuariano. claro, cerquita. ¿Cuál es tu color preferido? Mi color preferido. Quizá no tengo uno fijo, pero me gusta mucho el rojo. Ya. ¿Y tu hora preferida para escribir? ¿Cuál es la hora en que te sientes mejor tú para escribir?
Es que, claro, en un mundo ideal me encantaría poder escribir en la mañana porque es como la hora que es como tu actividad principal, en que haces tu actividad principal. Pero al final uno termina escribiendo a la hora que puede más. Que eso puede ser a las 2 de la mañana o puede ser muy temprano en la mañana, como que vais robando horas disponibles para escribir o en un momento que te viene una idea. Pero lo que me encantaría es como, y sueño en algún minuto, es poder levantarme en la mañana y hacerme un café y sentarme y que ese sea como mi actividad principal. Qué fantástico. Y otra cosa que me gustaría preguntarte así de inicio es si tú consideras que tienes alguna palabra preferida, alguna palabra que te ronde, que te aparezca, que salga siempre. Eh, Me pasa lo mismo que con el color favorito. Siempre me ha costado desde muy chica elegir como algo favorito. Tengo palabras del momento y creo que mi palabra del momento hace muchos años tiene que ver con la ambivalencia, que es una palabra que me gusta mucho y que cruza este libro también. Porque nos lo permitimos poco o nos criamos de una manera como muy polar en que las cosas son como blanco o negro o uno transita un estado u otro y me parece que lo complejo de lo humano, de las relaciones y también como de los estados emocionales, de lo que uno siente por algunas cosas, es la ambivalencia, es que uno puede sentir muchas cosas al mismo tiempo. Y creo que eso es lo que nos vuelve como complejos. Yo puedo eh, sentir como admiración y rechazo al mismo tiempo, y eso es de una complejidad, y ahí el lenguaje no nos alcanza tanto a veces para ponerle nombre a esas cosas que se cruzan. Entonces es un concepto, es una palabra que me gusta mucho. A mí me parece que es muy, muy acertado lo que tú dices, porque creo que forma parte de la complejidad del ser humano, digamos. Y creo que lo veo como un factor positivo también, no lo veo como algo negativo. Yo creo que es No, bueno que surjan dudas y creo que es bueno que de repente uno pueda cambiar de opinión. Estar con una opinión un día y estar con una opinión otro día, porque las cosas cambian, todo está moviéndose. sí, y las contradicciones, aceptar las contradicciones. De repente también creo que producto de las redes sociales, por ejemplo, también hay algo como que uno se tiene que meter en una opinión. La opinión es esta y no puede ser esta otra, y el mundo no es así. Entonces, Y, eso y creo parece que que nos de hace pronto daño. eso te empujara, viene como un tsunami de opiniones y uno tiene que ponerse en la fila, digamos. No, no. Sí, Claro, nos rigidiza y nada bueno sale de la rigidez. Entonces, esa flexibilidad que puede tener aceptar la ambivalencia humana me gusta mucho, me atrae, literariamente. oye, una inquietud que me asalta al conocer un poco tu historia y tu currículum. ¿Tú sientes que te afecta a ti mucho el haber tenido parte de una infancia en el extranjero? No sé si tú ya te sientes tan integrada que eso ha quedado muy atrás o tuviste algún periodo de tu vida en que fue importante esa situación. Eh, yo creo que para los hijos de exiliados, yo tengo hermanos mayores y para mis hermanos mayores debe haber sido más complejo porque estaban en una edad más compleja, mucho más Sí, consciente. Yo llegué a Chile cuando tenía 7 años, entonces ya, me siento súper chilena. claro. Mi adaptación no fue difícil, yo entré al colegio acá, entonces, Mm, pero sí uno crece en ambientes familiares y es parte de un sistema familiar. Y obviamente que el sistema familiar con el exilio le pasan cosas, hay una grieta y hay una marca que queda. Eh, lo que no quiere decir que sea malo, bueno, terrible, es parte de la historia familiar y eso es parte de la historia individual también de biográfica mía. mm. Me gusta porque es la que conozco y es parte de mí, pero claro que afecta, digamos, como algo, marca, digamos, marca de alguna manera la historia familiar, la historia de uno, haber nacido en otro país, haber tenido que cambiarse, los propios padres que claro, que vivieron una etapa de crianza desde que empiezan a tener hijos
y toda esta etapa larga de crianza moviéndose y adaptándose, y eso no es menor. ¿Como en qué momento, a qué edad tú te diste cuenta que te gustaba escribir, digamos? ¿Desde qué momento empezaste a escribir? Eh, es loco porque de siempre, no tengo un momento en que yo diga como, hoy de repente me despertó esto. Siempre me gustó escribir, o siempre, más que gustar, para mí fue como un espacio de creatividad, un espacio donde podía ser 100% yo, es un refugio de alguna manera. Eh, Creo que yo era una niña bastante, o sea, soy sociable y todo, pero era tímida. Entonces, ese era un lugar donde podía expresar muchas cosas, como una habitación donde podía estar ahí sola, tranquila. ¿Cómo? Pero claro, uno toma conciencia mucho después, pero siempre me gustaron las palabras y mis papás muy intuitivamente también me lo potenciaron, o sea, me metieron cuando chica, recuerdo un taller, digamos, de lectura Ya. para niños que me metieron, y claro, yo también tenía la suerte de estar estimulada por libros y tener como ese roce con la escritura que permitió que yo también pudiera desarrollarlo. ¿Y siempre escribiste prosa o tuviste algún momento de poesía, digamos, escrito poesía también? No, de niña poesía, poesía Ya, siempre. Yo creo que es un sí, lenguaje muy de los niños, sí. muy infantil. La narrativa quizá es algo que puede surgir después, no sé. Bueno, es tan distinto de persona a persona, pero creo que sí la poesía tiene un lenguaje que está muy vivo en los niños. Los niños son muy poetas. Yo lo observo en mi hijo también. Las formas que tiene como de explicarse el mundo, de repente salen en unas formas de lenguaje que son muy poéticas, entienden mucho la poesía. Los libros infantiles, de hecho, muchos están escritos o sea, no narrativamente, sino que son más líricos y los niños lo entienden totalmente, lo gozan, les gusta la rima, les gustan las repeticiones, les gustan los sonidos de las palabras. Entonces creo que sí, yo cuando chica era mucho más apegada a la poesía sin saber lo que era, pero siempre me costó, no me costó, pero eso siempre está en lo que escribo, porque me gusta esa condensación del lenguaje, eh, cómo uno condensa también, o sea, cómo se simboliza, cómo uno comunica con los sonidos, eso siempre va a estar. Para mí fue un desafío hacer este libro porque no me siento como tan novelista, y yo puedo ver que está ahí, que tiene una esencia de cuento, porque los capítulos son un poco como cuentos, y también tengo algo como que me importa también cómo suenan las palabras, el ritmo que tienen, y creo que eso viene de que siempre me sentí más cercana desde chica a la poesía. Sí, es verdad, la poesía es muy lúdica, mágica, está todo cambiando ahí, ¿no? Así, y se puede interpretar de muchas maneras y muy efectiva también. Eh, entonces el cuento, qué palabra mágica eso también, ¿no? Entonces, en tu libro de cuento, todos somos una misma sombra. ¿Hay un cuento ahí que te guste más a ti, que te deje más tranquilo, más contenta, como que sea tu preferido? De ese conjunto de cuentos, sí, Sí, pero tiene un sí, favorito. La sí, novela que nunca escribí, ya, la novela que nunca escribí es mi cuento favorito, quizá porque me costó más. Y me costó entender qué era. Originalmente era una carpeta de mi computador donde había muchos pedazos de texto fragmento. y fragmentos de texto que de repente escribía y los metía ahí. Se guardaban en esa bolsa y algún minuto dije, acá hay algo, y tengo el recuerdo, yo me fui un mes a Chiloé a escribir, le escribí al MAM de Chiloé en Castro, que tiene una especie de residencia para artistas, que son para artistas visuales, pero yo Sí. escribí y me fui para allá Claro, patudamente. Y, y recuerdo haber impreso todos esos
todos esos párrafos y haberlos recortado y haberlos puesto sobre una mesa grande, a entender qué eran, pero lo necesité ver como visualmente. Y a partir de ahí pude recién, con todos estos papelitos sobre la mesa, entender que había una historia ahí. Y llegar a esa historia final me costó, no como costó con la idea de sufrimiento, sino como desafiante, ¿cierto? Como si uno tomara como una ruta de trekking así como desafiante. Exacto. Entonces el resultado me gustó harto, me entretuve y tiene humor y a mí me gusta mucho el humor. Qué bien. Eh, entonces eso, como que creo que me gusta como el tono que quedó. Le tengo cariño a ese cuento. Parece muy interesante porque en el fondo todos esos fragmentos son como fragmentos orgánicos. A su manera están vivos, digamos. Cada uno de ellos está vivo. Y se comunican entre sí en el tiempo. Pasa el tiempo y uno va descubriendo, sin darse cuenta que están relacionados. ¿Eh? Es como una suerte de vaso comunicante. Es como que está todo unido, si las cosas fluyen. Y uno cuando hace ese trabajo que tú hiciste de ponerlos por separado, mirarlos así como que en un mapa más o menos, va descubriendo relaciones y eso es súper interesante, porque Es significa que entretenido. también el texto le habla a uno, el texto también está convocándolo de alguna manera. Eso es muy lindo. A mí yo creo que me siento identificada con esa mirada de la escritura, que es como que casi que una historia que ya existe y te va llamando. Y uno lo tiene que ir descubriendo y eso es como bueno, lo que siento con ese cuento en particular. Y por eso le tengo cariño, porque fue quizá la primera vez, los otros cuentos nacieron así como que los escribí de una. Y la historia, claro, como que se plasmó como quien tira como una pintura. Pero estos otros requería que yo fuera como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tirando de un hilo. Y en eso pueden pasar muchos años, y eso lo encuentro bonito, y me pasó con La Grieta también. Fueron Qué 4 años interesante. en que esta historia fue ahí tirándome como, y de repente cuando uno siente como, llegué ahí a donde quería llegar. Claro, Eh, me gusta esa manera de ver el proceso de sí. escritura. Es un proceso, yo creo, muy largo. Y hay escritores que hablan de que les ha tomado 20 años llegar a entender una novela que estaba todo ese tiempo arrastrándose lentamente, apareciendo, sumándose y desapareciendo. Bueno, hay una pregunta, es si tú detectas en estos cuentos alguna especie constante, alguna temática para ti misma, que se te revela a ti misma, sobre lo que a ti te interesa escribir, lo que te convoca a escribir, desde dentro, como una opción, digamos, un fantasma, algo que reaparece. Eh, lo que conscientemente, a mí creo que lo que en ese libro de cuentos en particular, que fueron cuentos que tienen mucha distancia de años de unos con otros, pero que claro, pasó esto mismo, ¿cierto? Como que de repente los junté y dije acá hay un libro, tiene algo en común, dialogan, son una familia estos cuentos. Lo estético, en cuanto al sonido, al ritmo, a la voz narrativa y también el paisaje, que está cruzado también todos esos cuentos por paisajes de Chile, eh, por la sequía, por el sur de Chile también. Hay uno de los cuentos que escribí en Chiloé que es sobre el archipiélago ahí. Entonces, ahí eso de manera consciente sí los cruza, pero me pasó que después cuando lo trabajé con mi editora, con la editora de Neón, ella, al hacerme la contraportada, habló de la pérdida. Eh, y creo que fue súper acertada. Y yo eso no lo había visto y ahora lo entiendo de lo que escribo. Eh, y claro, a medida que la gente fue leyendo el libro y me daba feedback de su lectura, todos hablaban de la pérdida, de que estas mujeres que escriben, o sea, de cada una de estas protagonistas de estos cuentos, que hay gente que lo leyó como una novela, ¿cierto? Como que fuera, que me gusta esa lectura también, eh, perdían algo.
perdían algo. Siempre la base, el centro del cuento era perder a un padre, se les perdía un gato, se les perdía, habían eso, cómo procesan desde dónde procesan la Es pérdida como, de algo que es algo muy humano que estamos constantemente perdiendo sí, es como juventud, esa perdiendo. sensación de una carencia, digamos. Hay algo Sí. que falta, ¿no? No está nunca, nunca está completo el cuadro. Mira, y después pasamos a una novela, que sería como un cuento más largo, ¿no? Una novela, por definición, es como un cuento largo, es una novela corta. Ujú. La otra ciudad, la otra ciudad. ¿Algo que te gustaría agregar en esa novela? Ese fue anterior a mi libro de cuentos y de hecho mi libro de cuentos tiene la otra ciudad adentro, Ya, pero claro, mi primera publicación sola, porque yo tenía antes libros con la Sonia Montesino, que son libros de rescate de tradición oral chilena, pero mi primera publicación sola de narrativa mía fue La otra ciudad, que es un libro que le tengo muchísimo cariño y que trata el tema de la pérdida, porque es una relación de pareja que se termina y una casa que se está desarmando, eh, unos animales que quedan abandonados en esta casa, como todo el proceso de transición de un quiebre amoroso. Y bueno, estaba en la misma sintonía que los otros cuentos, entonces decidí incorporarlo. Pero le tengo mucho cariño también a ese cuento porque fue la primera vez que dije, ya, voy a publicar algo mío, sola, de narrativa, muy nerviosa, muy nerviosa por eso. Y además fue un libro objeto. Nosotros con la editorial, que es una editorial bien chora que es de... Ahora los editores viven en Barcelona, pero vivían en esa época en Concón, entonces de la Quinta. Y hicimos un trabajo como muy artesanal en que se imprimió en serigrafía el libro, se cosió a mano y se hicieron 100 ejemplares numerados, que son muy únicos. Y después de esos 100 ejemplares se hizo una versión normal, digamos, de ya, imprenta normal. sí. Pero fue súper bonito trabajar. Bueno, y tiene ilustraciones el libro, y esas ilustraciones fueron hechas por una ilustradora que trabaja en timbre. Entonces ella talló los timbres, Mm. pensando en los cuentos. O sea, fue todo como un trabajo colectivo muy bonito, entre los editores, entre esta ilustradora, yo, el que eligió la tipografía del libro, todo. Y eso fue muy bonito porque fue abrir mi historia, que es un proceso muy solitario el escribir, y que se conjugara con otros lenguajes que tienen que ver con lo físico, con el libro objeto, y quedó un libro que a mí me hizo muy feliz. Y después agarré ese texto y lo puse en Todas somos una misma sombra. Muy interesante. Llegamos entonces a tu último trabajo publicado, recientemente publicado por Planeta, que se llama La Grieta, novela. Trabajo de más largo aliento, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene La Grieta? Más o menos. Muestra, si lo tienes ahí, muéstralo por favor. Aquí está la grieta. Ah, tiene linda portada, ¿no? Sí, 146 tiene. 146, sí. Sí, ahí está la portada que se ve mejor ahí. Ahora, yo tengo que confesar que no lo he leído, solamente he leído referencias sobre el libro. Tiene una temática que es muy interesante, especialmente cuando dicen que no está escrito desde el punto de vista romántico, porque está muy romantizado este hecho de que uno va a ser madre o padre de hijos, digamos, y oh, qué lindo, ¿no? Claro que es Mm. lindo, pero por otro lado también trae consigo una serie de interrogantes, digamos, la vida va a cambiar, la vida ya no va a ser la misma de que nace un niño. Y viene esta otra cosa más profunda, que es la relación que uno tiene con un niño, especialmente que uno no lo educa para ser madre o padre, digamos. Así que Mm. uno enfrenta una serie de cosas que son nuevas y frente a las cuales no tiene ninguna orientación. Entonces son todas ese tipo de cosas las que uno piensa. Un poco tú dices que eh, eh, es terrible, digamos, ahí, es terrible el hecho de enfrentarse a esta situación de ser madre, ¿no? Un poco nos podrías
desarrollar un poquito ese pensamiento un poco más? ¿A qué te refieres? De qué Sí. concretamente hablas? Como dices tú, ya fue un trabajo de más largo aliento y también está cruzado por mi propia experiencia cuando fui madre, de no entender, de sorprenderme, aterrarme, de que me atropelló, de que me maravilló, todas las cosas, lo que hablábamos de la ambivalencia, todas esas cosas al mismo tiempo y no tener como lenguaje para transmitir eso y darme cuenta que es una vivencia que tenemos en común las mujeres, eh, pero de la que no nos hemos hablado unas a otras tanto, desde esa mirada más ambivalente, porque hay mucha culpa, porque hay un rol asociado a un tipo de madre, a lo que uno debería sentir, y uno siente muchas cosas, y entonces tenemos mucha culpa de ser malas madres por sentir cosas que no son tan placenteras, por tener dudas, por hacer preguntas, por tener rabias, por todos esos estados lo que uno transita los calla porque no quiere dañar a los niños, no quiere dañar la imagen también de que la madre sostiene todo. Entonces la madre tiene que ser fuerte y tiene que estar como la Virgen María y como contener al mundo. Pero no es así. Y está bien que no sea así. No quiere decir que sea una... para mí, y esto es divertido porque me ha pasado que hay personas que lo interpreten como, oye, como odiáis ser madre, o, o como que soy como la que odia eso, y todo lo contrario, a mí me fascina ser mamá, lo paso súper bien, o sea, tengo una maternidad muy privilegiada y muy gozada, y me gusta mucho, que no le pasa a todas las mujeres. Pero también he sentido todas estas dificultades y también he sentido frustraciones y me he tenido que postergar y también me atropelló y es una experiencia muy intensa. Y yo quería como recogerla en un libro, pero no sabía cómo. Y también de nuevo me fue pasando esto de los textos, que me fui dando cuenta que había una historia ahí, que tenía que encontrarla y me encontré con Laura y Esther. Obviamente que pasa que uno empieza a aprender a ser madre y se acuerda mucho de su propia madre, de sus padres, de cómo te criaron y los empieza a entender tanto, 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 y a tratar de verlos desde, o sea, los empiezas a ver desde otro lugar. Entonces, de un lugar más cierto, más humano. Y eso también me ocurrió y traté de irlo recogiendo en esta historia y como te decía, llegué a Laura y Esther, de la relación entre ellas. eh, y bueno, se me fue colando muchas cosas. El exilio, lo que hablábamos de la grieta que queda en una familia, hasta que llegué a esta historia. Pero lo que más me interesaba era hablar de esa ambivalencia, Exactamente. de liberarse y decir esto es lo Claro, que pasa, todas las maternidades son distintas, pero sí. y no pasa nada con ello, no tiene como un juicio, no es un sufrimiento, Mm. ni tampoco es un goce, son todas las cosas al mismo tiempo. Claro, es hablar de todo lo que se va desencadenando interiormente a medida que se avanza en esta experiencia, ¿no? Que es una experiencia nueva frente a la cual nadie está preparado, como dijimos, y va planteando una serie de inquietudes. Imagínate que si uno ya tiene inquietudes con relación a la propia existencia personal, de pronto aparece otro ser del cual uno es responsable a común y es otra crisis distinta a la que uno vive, es otro plano, digamos. Entonces hay que estar en mundos, son como realidades paralelas. Me pregunto yo, si nos vemos, si en alguna parte nos podemos comprender como seres que también tenemos una dimensión espiritual muy propia, muy íntima, muy de uno. ¿Qué parte de esa dimensión espiritual personal continúa o se va a este nuevo ser? ¿No? También es parte de uno, digamos, uno siente como que hay una proyección, una prolongación de uno en el nuevo ser. De todas maneras, Mm, desde algo biológico y físico, fisiológico, no sé cómo.
que uno nace de parte de otro cuerpo. Y eso queda, claro, queda marcado en lo espiritual también y se reafirma con la crianza y con el apego físico que habrá después, pero ya desde haber sido gestado dentro de otro cuerpo, hay algo que siempre te va a mantener unido ahí. Y claro, eso es no sé si es un peso grande, pero es algo que abruma a veces tener conciencia de esa conexión que tienes con otro ser humano y ahí te das cuenta de la que tienes con, con tus padres, eh, estén o no presentes, la historia que sea, igual tienes ese vínculo. Eh, que es la vida, que finalmente es la vida. Y claro, sí, hay una conexión que después también se da en la crianza a medida que van creciendo y que uno también va creciendo como madre, en que uno se da cuenta de esa conexión que tienes ahí, pero igual es un ser humano distinto, es otra persona. Y eso también cuesta entender, no es uno, no es todo lo que uno proyecta ahí, es otro ser humano que va a ser distinto y también ahí es un ejercicio de dejarlos ir. Y en este caso, estamos hablando en tu novela son tres personajes femeninos, digamos. Es ella el personaje central, su hija y su madre, digamos. Sí, Ahora yo me pregunto a mí Antonio, sí. mismo, si una madre tiene el mismo tipo de relación, suponte tú, con una hija que con un hijo, ¿será igual o no? Me pregunto yo, ¿ya? En lo personal, yo soy papá también de hijo y hija, digamos, y mi relación con mi hija es muy distinta a mi relación con mi hijo. No tiene que ver con si es el mismo amor o no, el amor Género, puede ser el claro. mismo, el tipo de confianza, de complicidad, de otro tipo de cosas que aparecen ahí, ¿no? Que es bien interesante como tema, porque yo no sé si hay un mayor conflicto entre la madre y la hija, lo desconozco. Y si hay Yo, menos conflicto entre la hija y el padre, por ejemplo, no lo sé. yo creo que obviamente hay algo que está determinado por los géneros, eh, pero claro, es que depende, claro, uno no puede generalizar realmente. Pero sí creo que hay algo que me interesaba de la relación madre-hija, que tiene que ver con que hay una relación de mujer a mujer. Y en una época, en décadas, en que las mujeres han cambiado tanto, en que se ha cambiado tanto en verdad la visión de la mujer, en que se han ampliado los derechos, que había como una revolución importante en el último siglo. Es un ejercicio el volver a plantearse cómo uno ve a la madre, eh, y cómo uno cría a las hijas. Y yo creo que ahí hay temas de género y que me interesaba explorar, porque uno le exige mucho a la madre, porque se le ha exigido mucho a las madres, que tienen que abarcarlo todo, ¿cierto? Como toda la educación sentimental, la contención emocional de una familia, tienen que tragar mucho, eh, silenciarse también, postergarse. Entonces, en un avance histórico donde esas cosas se van replanteando, van cambiando, también detenerse en esa relación madre-hija, para mí era un ejercicio importante también para entender cómo uno cría a una mujer o cómo uno proyecta también a una mujer que va a vivir en otro mundo. Entonces, también uno revisa cómo fue mi abuela, cómo habrá sido la vida de mis abuelas. Ha cambiado tanto, eh, Muchísimo. que sí, para las mujeres, que me parece que también hay un ejercicio bonito de mirar a esas otras mujeres desde lo que les tocó, desde las posibilidades que tuvieron, desde de que en el fondo estaban más oprimidas de lo que estamos nosotras y que las generaciones que vengan estarán más liberadas, esperemos. Eh, y es algo que quizá también le está pasando ahora a los hombres. De todas Que maneras, porque un cambio implica un cambio en el otro lado también. Se afecta, totalmente, todo se afecta, los está hombres todo están, conectado, claro, claro. está todo conectado. Claro, yo hablo Sí. desde la experiencia de mujer, pero en el fondo también me doy cuenta como los padres, porque lo veo en mi pareja,
están también intentando hacer las cosas distintas y están revisando sus padres cómo fueron criados, quizá como de una manera como que no los dejaban expresar las emociones, de que tenían un rol de padre muy de proveedor y no tienen ni tiempo ni espacio para la crianza más diaria. eh, Cosas que también se están reinventando y están cambiando generacionalmente. Es importante y bueno que todo eso ocurra, porque significa que estamos vivos y nos movemos y cambiamos, nos transformamos. Hay algo más que te quería consultar con relación a que aparece un poco en la información sobre ti que tiene un magíster en periodismo escrito. ¿Te has dedicado en algún momento al periodismo? ¿Has ejercido el periodismo, no? ¿O poco? Sí, Sí, no me siento periodista porque respeto mucho el oficio de periodista y yo no estudié periodismo, entonces ya, no, pero sí escribo, ya, entonces, he tenido la suerte de que lo que he podido hacer, que si no, no lo haría, no me metería a ser periodista de CIPER, digamos, como que, o periodista política, o como, porque consumo también eso y lo respeto mucho y me gusta mucho. No soy esa periodista, sino que soy escritora, ante todo. Entonces, lo que hago es, a través de la escritura, hablar de ciertos temas que están dando vueltas, que tienen que ver, y tengo la suerte de trabajar en una revista que trata esos temas y he tenido que escribir sobre maternidad y entrevistar a mujeres, a profesionales que están pensando desde a la maternidad. Yo te, Pero también otros temas de género, y desde ahí escribo, pero siempre como escritora. yo te quería consultar esto porque sería interesante saber qué diferencia sientes en el uso del lenguaje, en el momento de escribir, entre cómo se usa el lenguaje como periodista, digamos, que es mucho más informativo y directo, y el lenguaje como escritora, digamos, que busca la creación de algo, ¿no? Entonces, si te ha sido cercano, lejano, difícil o no, puedes cambiarte de un lenguaje al otro sin problema. Es un tema súper interesante eso, porque creo que no lo tengo resuelto, porque yo partí escribiendo muy como escritora, dándome todas las libertades del mundo, pero y uno, no sé cómo explicarlo, como en lenguaje, pero también en ficción, que no es ficción, sino como es una manera de relatar la realidad, pero que el periodismo en el fondo tiene que atenerse mucho como a hechos. Entonces he ido cambiando. Sí, Entré mucho más desde el yo, desde lo personal, lo subjetivo de mi sí. experiencia, y enganché con lectoras y bien, pero me empecé a aburrir de mí misma. Entonces, y reservé ese lado para la literatura y me puse mucho más eh, neutral. Ya no escribo en primera persona. Y me gusta agarrar la voz de otro. Y ese ejercicio me encanta. Entrevistar a otros y hablar de lo que ellos hablan, y juntarlos en un tema, que es un tema que siempre a mí tengo una inquietud sobre eso. Yo las pautas que propongo en la revista tienen que ver con preguntas que tengo yo. Em, Sí, muy bueno, interesante de eso. cosas que leo. Claro, Entonces, claro, yo misma necesito resolver esas cosas y le pregunto, entrevisto y al final queda un texto. Pero ahora escribo mucho más en lenguaje periodístico. mm, Eh, Son lenguajes distintos, pero sirve ese lenguaje que quizá se toma menos licencias y entra menos el yo y como la voz como más subjetiva, pero tiene como una finalidad que tiene que ver como con ser más objetivo para poder mirar un tema, para poder hablar de ese tema. Pero bueno, no es una cosa o la otra, a veces se sí, cruzan cosas, depende del tema. Hay temas que quizá me doy como más licencia, pero ha sido bonito explorar en eso porque son lenguajes distintos. Eh, Ahora, si no tuviera esto, creo que me perdería un poquito, porque yo necesito, digamos, como este espacio literario totalmente. ese espacio no perdona, convoca siempre, te está convocando de adentro. Llegan mensajes muy Sí, profundos. Sí. Y ahora
te quiero comentar de que ya la hora vuela en esto, ya estamos casi cerca del fin, entonces me gustaría mucho pedirte si nos puedes leer un párrafo, un fragmento de alguna parte del libro que te parezca a ti conveniente, adecuado, no sé. Ya. Eh, Déjame que justo se me perdió. Voy a leer un fragmento que es una parte en que la protagonista recuerda un viaje a Cuba que hace con la madre. Hay un tema político que cruza el libro. Ya, La madre era comunista, eh, y ellas tienen una diferencia que acá también es parte de la grieta que tienen en la relación, eh, una diferencia no política, sino como en los contextos sociales que les tocó crecer, porque a Laura le toca crecer y vivir su infancia en una clase acomodada, en un Chile con un capitalismo que está asentándose muy fuerte, donde hay otros valores, eh, y donde hay una pérdida de las utopías y todo lo que ocurre en los 90, 2000, y versus de dónde viene la madre, que tiene una formación política, que se fue exiliada, y ahí hay un quiebre en la familia porque cambia el mundo. Entonces voy a leer, en este viaje a La Habana que hacen juntas, ella se da cuenta de ese quiebre, así que voy a leer una partecita muy chica ya. que dice: la primera vez que Esther me llevó a Cuba fue cuando yo tenía 12. Fuimos a visitar a sus amigos del exilio. A los que más vimos fue Alberto y Nadine, la pareja de cubanos que la recibieron cuando llegó. Estaban divorciados, pero vivían juntos. Según decían, conseguir otra vivienda era imposible y más valía soportarse. Como el ambiente estaba tenso y Esther no quería incomodar, nos alojamos en un hotel a orillas del malecón, con un lobby luminoso y desayuno continental. Un hombre viejo de camisa blanca prensaba habanos todo el día, y una mujer cantaba guantanamera cada tarde en el restaurante. Así, día tras día, con la felicidad y el entusiasmo forzado de una primera vez, como si actuaran en una película que nunca se detiene. Supongo que mi madre soportaba esa maqueta porque le gustaba la comodidad. Con los años se había acostumbrado a ella. Con cierta culpa, apenas salíamos del hotel, intentaba llevar una actitud lo más sencilla posible, lo más parecido a su Cuba anterior. Mientras ella vivía su Cuba nostálgica, yo vivía una que me era difícil de entender. Esa forma de vida tan distinta a la nuestra en Santiago me confundía. Intentaba hacer calzar esa isla con lo que había aprendido yo en mi colegio sobre el Caribe. En los veranos, mis compañeras viajaban a Miami o República Dominicana y volvían a clases bronceadas con trenzas en todo el pelo y anillos de coco de regalo para todas. Un día, mientras almorzábamos plátano frito, algo más tendría el plato que seguramente no me comí, le pregunté a mi madre si podía hacerme esas trenzas en el pelo, como mis amigos. No es ese Caribe, me dijo, en una frase que si hubiera estado escrita en un papelito, ella misma la hubiera cortado con una tijera en su punto final. Le pedí a Nadine que la convenciera como si se tratara de un asunto urgente y terminó accediendo. Fuimos donde su peluquera, una vecina que tendía en el baño de su casa y criaba gallos en el patio. La señora me armó 44 trenzas, las conté, y las amarró una a una con un hilo de coser. Me pregunté si no tenía esas mostacillas de colores que usaban mis amigas, pero no supo de lo que estaba hablando. Me reí, pero a mi madre no le hizo gracia. Un par de días después los hilos se cayeron y las trenzas se desarmaron antes de que volviera a clase. Te dije, me gritó, riéndose. Mi madre tenía razón, esa isla era distinta. Qué bien, ¿eh? Qué bueno, qué excelente párrafo, me encantó. Gracias. Te felicito. Cuéntame ahora que ya estamos, ahora sí que estamos al final. Me gustaría preguntarte que ¿estás pensando algo ya? ¿Tienes algo en barbecho, alguna idea, algún tema en el que estás trabajando ya o no? ¿Algo No, estoy tratando del tema. Sí, escribí un cuento que se llama Helechos, que es muy distinto a lo que hago, que fue publicado en la pandemia, que es como una distopía, y ahí me gusta mucho, es un tema que me encanta, todo lo que tiene que ver con lo distópico, así que puede que ahí explore, pero por el momento estoy ahí disfrutando de esta guagua que nació, de la grieta. Qué bien, disfrútala bien nomás, va a ir creciendo solita. Oye,
te agradezco mucho que hayas venido a conversar con nosotros, Palabras Peligrosas, y te deseo lo mejor, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya?